programazo, tenéis. Me vais a disculpar, yo habitualmente sí que me gusta quedarme hasta el final, porque muchas veces lo interesante es la fase de preguntas y respuestas. Por una circunstancia personal me tengo que ir nada más terminar la charla. Como es un tema, junto con la pregunta que se hace de si el Alzheimer tiene cura, como la segunda o la primera pregunta, es también esta que se hace. Entonces, posiblemente alguien pueda quedarse... Sí, no, así. Vale. Si alguien se queda con dudas, pues el domingo, que es el día de la caminata del Camino de Cervantes, pues voy a dar esta charla a las 12:15 en Paracuellos. Entonces, si alguien se queda con dudas, se hace 9-10 kilómetros y allí la resuelve. Entonces, bueno, vamos al tema. Y es que antes me estaba diciendo, ¿quién lo comentaba antes, no? Esto es una cosa que me angustia mucho y que estoy, bueno, pues que tengo muchísima curiosidad, ¿no? por el contenido. Yo paso aquí, pero no se me pasa. ¿Sí? No pasa nada, que no pasa nada. Mira. No, perdón. Sí, ya está. Yo creo que no. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con la herencia, no? Pues hay muchísimas cosas que se heredan. Yo cuando me enteré que se heredaban las deudas me pareció una injusticia, pero pues sí, parece que se heredan las deudas. También se heredan así cosas como muy glamurosas, ¿no? Como el color de los ojos. Pues si se juntan ciertas características en los genes del padre y en los genes de la madre, pues la gente puede tener ojos claros u ojos oscuros. O sea que eso también viene definido por la herencia y lo sabemos, y sabemos que dos padres de ojos claros dan ojos claros y dos padres de ojos oscuros pueden dar hijos de ojos oscuros o de ojos claros, pero bueno, pues con esas variables más o menos sí que nos hacemos una idea de los distintos cambios que se pueden producir en la gente. También se pueden heredar palacios y castillos, ¿no? Que sería maravilloso, aunque lo que estamos aquí, de lo que tenemos más miedo, no es de heredar eso. Nos encantaría también heredar dotes artísticas, pero lo que nos preguntamos es realmente no si podemos heredar todas esas cosas, sino si vamos a heredar o no esa parte enferma del cerebro, pues de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro hermano, de nuestro cónyuge. Ya sabemos que no, pero del resto de la familia sí. Entonces, yo os imagino, igual que a veces yo me imagino a mí misma también, por los antecedentes familiares que tengo, con una margarita en la mano deshojando, ¿no? Sí, no, sí, no. Quiero que os fijéis en la margarita, que no está elegida al azar. Pone no y pone yes, ¿no? Para los que no sepan nada de inglés, yes es sí y no es no. Si nosotros le hacemos una pregunta, nosotros familiares de Alzheimer, preguntamos si vamos a heredar o no vamos a heredar, tendríamos que preguntar sí, no, sí, no, 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 no. La posibilidad de que heredemos va a ser no, 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 sí, no, no, no. O sea que lo que yo quiero que saquéis en claro de esta charla es que lo más probable es que nadie de aquí vaya a heredar la enfermedad de Alzheimer. O sea que, ojito, con ese ánimo triste que nos entra a veces pensando que dentro de unos años vamos a estar en unas circunstancias muy distintas a las que tenemos ahora. Entonces vamos a hacer una cosita muy básica. Nos vamos a coger todos, vamos a hacer así. A ver, hacéis así un poquito, por favor. Os tocáis así un poco, pues así como en la lágrima, o si queréis así en plan en la oreja. Y entonces hacéis como una pelotilla. Una pelotilla, bien, y miráis, y no veis nada, ¿no? Bueno, pues ahí hay un montón de células, ¿vale? En esa pelotilla que hemos hecho tenemos muchas células nuestras. Si las pusiéramos en un porta, en el microscopio, pues ¿qué veríamos? Bueno, veríamos una serie de cosas que no tenemos ni idea de lo que son, pero si alguien nos lo explica, pues veríamos la célula, que es esa bola azul, y en el centro hay una cosita verde, que es el núcleo de la célula, de las células que tenemos todos en todas partes de nuestro cuerpo, incluyendo en el cerebro, pero también en el resto del cuerpo, y dentro de ese núcleo verde una cosa muy importante, de la que hablamos siempre, que son los genes. Los genes están metidos ahí, en ese núcleo, de todas las células tenemos los mismos genes, y esos genes van formando esa espiral que aparece en todas partes, que nos dicen que es el ADN, nos creemos que es así el ADN y punto, y en otras ocasiones ese ADN se pone formando unas figuritas así que se llaman cromosomas, ¿vale? Entonces esto lo tenemos todos.
todos los seres humanos tenemos 23 parejas de cromosomas y en esos cromosomas es donde están metidos todos los genes. Tenemos una parejita de cromosomas que es la 1, la 2, la 3 y así está la última numerada, es la 22 y luego la 23, que no le han puesto numerito, son los cromosomas que nos dicen si vamos a ser chico o chica. En sexo, porque luego en género, que si somos fluidos, que si somos gays, que si somos bisexuales, pero lo que es genéticamente somos o hombre o mujer. Bueno, pues de esas parejitas, parejita 1, la amarilla, la 2, que no sé si es azul, la 3 que es roja, cada parejita, ¿no?, tiene un palito es de papá, y otro, o sea, un palito es del padre y otro palito es de la madre. Bien, pues aquí están todos nuestros genes. Entonces, estos genes, que son muchísimos, son los que determinan, cuando nuestras células los leen, dónde tiene que nacer un pelo, dónde tiene que nacer una uña, cómo tiene que funcionar nuestro hígado, cómo funciona nuestro cerebro. Eso está ahí escrito. ¿Eso qué implicaciones tienen? Bueno, pues tienen una implicación fundamental. Todos nuestros genes están escritos más o menos parecidos. Hay algunos genes que están escritos muy parecidos y que significan lo mismo, y entonces, aunque sean solo un poco parecidos unos a otros, no iguales, pero significan lo mismo con distintas palabras, hay algunos genes que tienen dentro alguna letra cambiada. Y esa letra cambiada, un gen, es tan importante que condiciona en esa persona una sola letra que pueda generar una enfermedad. Entonces, hay enfermedades en las que sucede eso, en que de todos los genes que hay, con que haya un gen, una letrita, por hablar de letritas, que son aminoácidos, porque haya un cachito de gen alterado, eso puede implicar una enfermedad. Hay algunas enfermedades que son así, que se expresan de ese modo, que tenemos la mala pata de que tenemos, por ejemplo, la parejita esa 1 amarilla, la primera, tenemos nuestros 2 cromosomas, y hay uno de ellos que tiene solo una letrita cambiada y hace que se exprese solo por una cosita toda una enfermedad. Bueno, ese tipo de herencia, que es una herencia como muy fuerte, que por solo un cambio se produce toda una enfermedad, tiene un nombre que yo os voy a decir ahora y que luego vais a ver escrito y que se os va a olvidar dentro de 20 segundos, pero lo tengo que decir. Ese tipo de herencia que viene condicionado por un cambio en un gen se llama herencia mendeliana, de un señor que se llamaba Mendel. Bien. Entonces, hay un tipo de herencia que es así como un poco a piñón. Si tienes un gen alterado y lo heredas, porque lo tienes que heredar, que a lo mejor no lo heredas, y lo heredas, tienes probabilidades de que te toque la enfermedad. Entonces, esas son unas enfermedades que realmente no son muchas, pero son, que se dice que tienen una herencia mendeliana. Bien, puede suceder que de todos esos genes que tenemos, haya un gen que esté una letra un poco cambiadita. ¿Y qué le pasa a esa persona? Uy, pues nada. Y luego su primo tiene cambiadita la misma y además otra. ¿Y qué le pasa? Pues nada. Y luego hay un tercer miembro de la familia que tiene ese mismo cambio, otro mismo cambio y otro cambio y ¡zas!, ya tiene la enfermedad. O sea, no tiene una alteración en un único gen, o ni en 2, ni en 3, ni en 4, sino en muchos que se ponen de acuerdo todos entre sí y no sabemos cómo, y en ese acuerdo en el que unos se refuerzan a otros, pero es que a lo mejor hay algún gen que reduce la fuerza de esa enfermedad, y esa persona, por unos cambios en muchos genes, desarrolla una enfermedad. Eso se llama, por contra a la otra forma de heredar, en la que parece más o menos a piñón por un único cambio, ese grupo de enfermedades donde hace falta que se estropeen muchas cosas para tener la enfermedad, se llama herencia compleja. La mayor parte de las familias en las que sucede el Alzheimer se da eso. Se da no que haya un gen potente que tenga un cambio que casi obligue a tener la enfermedad, sino que sucede que bueno, pues la mayor parte de los que estamos tenemos ese tipo posiblemente de alteración, ¿no? Entonces, para que entendamos, yendo sobre lo mismo, hay enfermedades en las que conocemos el gen que está alterado. Yo no hablo de que sea ahora mismo de herencia o no,
Hay enfermedades en las que hay un problema en un gen. Perdonad enfermedades porque voy a hablar del síndrome de Down y eso, bueno, pues es una variación del ser humano, no es una diversidad funcional. Todavía hablamos del Down como una enfermedad, bueno, pues es gente distinta, bueno, pero de acuerdo. Una persona tiene una cosa que conocemos en un gen y solo esa cosita genera toda una enfermedad. Y eso está previsto y se conoce y no tiene más discusión. Hay otras, esto es un tipo de enfermedad súper genética. Luego hay otro tipo de enfermedades que creemos que no tienen nada que ver con los genes. Por ejemplo, las infecciosas, ¿no? Ahora estamos con lo de la listeria de Andalucía, que creemos que no tiene que ver ningún gen. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor hay que tener una predisposición para que de toda una familia que se ha comido bocatas de carne mechada solo tengan listeria, yo qué sé, 2 personas en vez de las 200 que estaban en el banquete. Pero bueno, hay en esas enfermedades no hay genes. Insisto, luego está otro grupo de procesos y de enfermedades que creemos que es la mayoría de lo que nos pasa a todo el mundo: hipertensión, colesterol, problemas del corazón, problemas de la piel, caída de pelo, que se deben a un montón de genes que están entremezclados entre sí y que actúan a favor o en contra de que padezcamos una enfermedad. Bueno, entonces, como lo que os interesa es el morbo de la herencia de Alzheimer, aunque de aquí creo que nadie lo tiene, pero como lo que os interesa es eso, yo os lo voy a explicar, para que sepáis lo que no tenéis. Vale, entonces, dentro de esas enfermedades que se llaman mendelianas, que vienen definidas por un gen, hay algunas que encima son súper poderosas, porque con que de los 2 cromosomas que tenemos, el del padre y de la madre, con que uno de ellos esté enfermito, tenemos la enfermedad. Eso es lo que se llama, y que seguro que habéis oído alguna vez, una enfermedad autosómica dominante. Esas son las que se heredan pues con una probabilidad del 50%, que no quiere decir que si tienes 4 hijos vayas a tener que tener 2 enfermos, que puedes tener 4 sanos, o 4 enfermos, o 3 y 1, o 1 y 3, pero esa es la probabilidad estadística por esa alteración genética. Entonces esas son una herencia mendeliana autosómica dominante, que es, si tienes ese gen, amigo, te va a tocar heredar la enfermedad seguro. Y luego hay otra forma, que siendo también así hereditaria potente, necesita mucha casualidad, que es que el cromosoma que heredes de tu padre y el cromosoma que heredes de tu madre estén los 2 enfermitos de la misma enfermedad. Entonces, eso se te junta y tienes la enfermedad. Eso ya es más raro. Pues bien, dentro de lo bueno que es que la enfermedad de Alzheimer genética es muy rara, es de esas que cuando te toca llevar el gen, la tienes. O sea, que pertenece a ese grupo que se llama enfermedades genéticas autosómicas dominantes. Pero insisto, el que yo diga que cuando se tiene el gen se expresa, no quiere decir que tengáis el gen y que lo vayáis a expresar. Insisto, de los que estáis aquí, poquísimos o ninguno va a tener una enfermedad de Alzheimer de tipo genético. Para más abundancia, insisto, el Alzheimer más frecuente en la población es el que inicia pasados los 65 años. Pasados los 65 años quiere decir que uno empieza con los despistes cuando tiene más de 65 años. Ese es el más habitual. Y ese es el que suele tener relación con un grupo de genes que no sabemos qué le sucede, pero que interrelaciona entre sí y genera la enfermedad. Esto es más o menos el 99% del Alzheimer que hay en la gente. O sea, ese que es raro que se herede a piñón obligatoriamente. El 1% restante corresponde al Alzheimer que sí es hereditario, que como te toque el gen, pues te ha tocado y lo vas a tener. Pero eso supone únicamente el 1% de todos los Alzheimer que hay. Bien, para que nos hagamos una idea de lo que son los riesgos, una persona que no tiene en su familia nadie con Alzheimer, nadie, es rarísimo, porque como hongos, vaya, pero bueno, pues hay gente que no tiene en su familia Alzheimer, tiene un 10% de posibilidades de tener demencia. Los que tenemos a alguien en la familia tenemos un 20% de riesgo más, o el doble, que los que no tienen.
a lo largo de la vida, acumulado, son porcentajes muy bajitos, ¿vale? Pero bueno, vamos a volver al 1% de la población, que es el que os interesa saber, por si acaso estáis vosotros, que tiene el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo sabemos, esto es lo importante, cómo sabemos si estamos en ese grupo de riesgo o no? Pues tienen que concurrir dos cosas distintas y además no vale más o menos, sino que tiene que ser así. Si yo tengo problemas de memoria, o sea, pensáis cada uno de vosotros, yo tengo problemas de memoria. Mi padre tenía Alzheimer, una generación. Mi abuelo tenía Alzheimer, otra generación. Y mi hermana tiene Alzheimer, otra generación, 3 generaciones. Y yo tengo relación de parentesco de primer grado y les empezó a todos, no a uno, sino a todos, por debajo de los 60 años. ¿De estos cuántos hay aquí? Como levantéis mucho la mano, me desmontáis la charla. Bien, respiro, respirad. No lo cumplís, dejad de agobiaros, leche. Bien, pero si alguno lo cumple y le da vergüenza, levantar la mano, o está muerto de pánico pensándolo, tendría, según las estadísticas, una probabilidad del 86% de tener mutado uno de esos genes, que son solo 3 los que conocemos ahora, que genera la enfermedad de Alzheimer genética de las malas, de te ha tocado y te va a tocar y la vas a tener. O sea, que hay que tener esas cosas para ser considerado familia de riesgo que puede tener una herencia mendeliana. Ah, no, pero es que estoy viendo abajo otra línea. Pues os explico la línea de abajo, hombre. 2 o más familiares de primer grado enfermos, pues quitamos al abuelo, o quitamos al hermano, o quitamos al padre, ¿no? Entonces tenemos, ya no hablamos de generaciones, sino que decimos 2 o más familiares de primer grado, ¿eh? Primer grado no es segundo, ¿eh? Primer grado no es el abuelo, primer grado es primer grado. Estamos hablando de padres, estamos hablando de hijos, estamos hablando de hermanos. Y más allá son, pues iba a decir pajas mentales, más allá son lucubraciones, ¿vale? Bien, tenemos eso. Y han empezado la demencia por debajo de los 61, todos. Y yo, cuando voy con mis quejas de memoria, tengo menos de 61, tengo un riesgo de tener una de esas 3 mutaciones conocidas del 68%. O sea, esos 2 grupos son los que tienen el riesgo más potente. Luego hay una intermedia que es un 15%. Ojo, que la gente que no tiene familiares tiene un 10% de riesgo, ¿eh? O sea que tampoco... Bien, entonces, 2 o más familiares de primer grado de enfermos, por debajo de los 65, ampliamos 4 años, entonces ya el riesgo es del 15% de tener una de esas mutaciones. Y luego ya, 2 o más familiares de primer grado afectados, por encima de los 65 años, ¿quién tiene eso? Pues yo tengo, y los de aquí, pues muchísimos. Todos. Tenemos un riesgo menor del 1% de tener una de esas mutaciones por las que preguntamos siempre al neurólogo, al genetista, al pedicista, al padre de no sé quién, por las que preguntamos siempre. O sea, la mayor parte de las personas estamos en ese grupo, o en el amarillo del todo, o en el que es un poquito en el acero, de riesgo de tener mutadas esos genes que van a decir que tengamos obligatoriamente la enfermedad. O sea que, ¿dónde estamos nosotros? Pues nosotros estamos en el otro grupo de personas, en ese grupo de personas que posiblemente sí que tenemos unos cuantos de esos genes que luego se mezclan entre sí y no sabemos cómo, que están afectados, que nos confieren más riesgo que al resto de la población de tener una enfermedad de Alzheimer, pero no es una enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada. Las genéticamente determinadas vienen provocadas por mutaciones en esos 3 genes que pongo ahí, de la presenilina 1, la proteína precursora amiloide y la presenilina 2. Bueno, entonces esas son mutaciones que son aparecen en gente joven y que tienen esas características de consanguineidad y de número de generaciones afectadas en la familia. Si alguien
conoce, o alguien de aquí tiene diagnosticada una mutación de esas, sí que es verdad que le va a tocar tener la enfermedad si vive lo suficiente. Eso quiere decir, se emplea una palabra de genética y de medicina que se dice que tiene una penetrancia casi completa, que si lo tienes, lo vas a tener. Bueno, no del todo, porque se conoce que hay un 5% de gente que tiene esa alteración genética y que nunca desarrolla la enfermedad. O sea que incluso esas personas tienen un pequeño posibilidad de escape, de hecho se llaman escapes genéticos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los que estamos aquí, para tranquilidad del sueño de esta noche, que sepáis que como mucho, esto es hablando de las mutaciones, como mucho tendremos la mayoría un riesgo menor del 1% de tener uno de esos genes, ¿eh? Y algunos de nosotros, o de vosotros, una posibilidad del 15% de tener mutados unos de esos genes. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Vale, yo entonces tengo quizá algunos genes cambiados, no todos, pero bueno, me gustaría saber qué genes son. Bueno, esa lista de genes cada vez va creciendo más y esos genes ya no son causantes de la enfermedad, son predisponentes, son factores de riesgo. Y ahí entra lo poderoso, que del mismo modo que tenemos factores de riesgo, tenemos factores protectores. O sea, hay genes buenos y genes malos. Y también hay costumbres buenas y costumbres malas. Y de ahí es a donde de nuevo llegamos y donde está, yo creo que una parte de la evolución que ha marcado Mari y que yo creo que es muy interesante, y es que el Alzheimer y la investigación del Alzheimer no se ha movido mucho, pero nosotros sí. Y nosotros sabemos algo que hace 15 años no se sabía. Y es que tenemos herramientas para prevenir de alguna manera que si tenemos esa mezcolanza de genes, que no es hereditaria, pero sí que es de predisposición, poder demorar o eliminar su expresión de modo que, aunque genéticamente a lo mejor hace 100 años podíamos expresarlo, ahora, sabiendo que con deporte, comida sana, control de factores de riesgo, actividad mental, podemos demorar o inhibir la aparición de esa enfermedad de Alzheimer que tanto nos asusta. Bueno, entonces, lo que quiero que sepáis de hoy es esto. Lo más frecuente es no heredar el Alzheimer que tiene nuestra familiar o nuestro ser querido. O sea, el Alzheimer no nos va a marcar ningún gol. No quiero decir tampoco que sea una lotería, porque sí que hay algún gen marcado, o sea, sí que es verdad que tenemos alguna predisposición, un poquito más que aquella persona que no tiene familiares, pero esa predisposición se sabe que tiene una expresión que podemos demorar o incluso inhibir con las medidas preventivas que parecen de pacotilla, pero que sabemos que funcionan. Entonces, si yo tuviese el gen, venga, vamos a ponernos en lo malo y que soy de ese porcentaje de personas que es muy probable que tenga una alteración en uno de esos genes. Venga, vale, no sé, tengo una presemidina 1, que es lo más frecuente, y la tengo. Y es posible que cuando tenga 58 años vaya a tener el Alzheimer, ¿no? Muy bien, ya lo sé. ¿Y de qué me sirve? Bueno, pues cuando haya tratamiento, para iniciar tratamiento. Para reducir la ansiedad que puede generar saberlo o no saberlo y cambiarlo si queremos por otra ansiedad que es saber que sí, planificar la vida familiar e informar a los hijos. Y ahora de todo esto, que sepamos cuánto práctico hay que aplicaríamos hoy a nuestras vidas si alguien nos dijera hoy si tenemos o no tenemos los genes. Pues posiblemente, y siendo prácticos, saber o no saber hoy si tenemos o no tenemos ni genes de riesgo ni genes causales no implicaría un cambio sustancial en nuestra vida. O sea que ese agobio y esa insistencia por saber si voy a heredar o no, lo tenemos que traducir en, si queremos, un agobio o una pulsión a intentar aplicar todas aquellas cosas que sabemos que son preventivas para inhibir o demorar la aparición del Alzheimer, que sí posiblemente si tenemos vayamos a tener, que es el de esa mezcla de genes. Entonces, no quiero que perdáis la cabeza. Y pues bueno, parece que esta doctora, de luego aquí en Torrejón, el estudio genético no me lo va a pedir, porque la estoy oyendo hablar de los genes y me va a decir que pague. Pero me lo voy a pagar yo, por la privada. Me voy a la privada y me lo voy a pagar. Y me voy a ir, ojo, que lo podéis hacer, ¿eh? Que he visto unos kits flipantes, pero podéis hacer no solo el estudio genético de Alzheimer, sino también podéis hacer un estudio
de ADN, de talento y personalidad. Si alguno no habéis encontrado vuestra vocación, os pueden decir si podéis ser buenos pianistas a estas alturas. Un estudio de ancestros, que parece pues interesante, ¿no? Saber si tenías un tatarabuelo esquimal, que es súper práctico además, un test de ADN de salud para que te diga si la 7ª copa de vino te va a sentar bien o mal. Un test de ADN deportivo. Yo hago deporte, estoy deseando, me quito el relojito y que me digan si me merece la pena o no correr. Todo esto por el módico precio de 200 pavos. O sea que se lo pedimos a los reyes y nos hacen un estudio genético que no nos va a servir absolutamente para nada. Porque es raro que tengamos un Alzheimer determinado genéticamente y nos pueden dar toda una lista. Eso que hay ahí es un estudio genético. Yo he tenido algún paciente que me ha venido y me ha dicho, es que me han dicho que tengo predisposición a tener Alzheimer porque tengo estos genes alterados. Bueno, tienes estos genes, que son los que se conocen, que no sabemos cómo se te están combinando, ni qué otros genes protectores tienes. Pero esa persona viene acobardada a consulta pensando que tiene predisposición a tener Alzheimer. ¿Y sabe algo más de lo que yo sabría de esa persona antes de verla entrar por consulta? Pues no, que si es población sin Alzheimer tiene un 10% de posibilidades de tener Alzheimer y si tiene familiares un 20%. Y punto pelota. No os gastéis el dinero así, daos mejor una cena. Si queréis saber realmente, y esto sí que es en serio, qué tipo de Alzheimer podéis heredar o no, o pueden heredar vuestros hijos o no, o qué se podría hacer o haber hecho con ese Alzheimer que ahora está empezando y que dentro de 15 años va a teneros cambiados, es muchísimo mejor y más práctico hacer una donación de cerebro una vez llegado el momento, ese que nos va a llegar a todos, que se llama muerte, y con eso analizar el cerebro de vuestro familiar o vuestro cerebro y que a lo mejor eso a vuestros hijos sí que les puede servir para decir, porque si yo no hago, o sea, si mi padre lo hubieran hecho, pues ¿nos habría servido de algo? No, pero si hay un tratamiento, yo llego con la autopsia de mi padre y digo, oye, mi padre tenía esto. Ah, pues fenomenal. O se busca gente que tuviera familiar con esa mutación o con esa tara. Y si de repente empieza a salir gente diciendo, pues mi padre lo tenía, yo también, con una buena autopsia hecha, pues a lo mejor entonces sí que podemos dar ese salto que la evolución no está permitiendo. Los científicos no es que sean tontos de lava y no sepan investigar, es que no tienen material para investigar. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos nos llevamos nuestro cerebro a la almudena. Pues si no lo vamos a usar. Entonces, importantísimo, antes que pedir un estudio genético, que yo entiendo que se pida, porque hay mucha angustia, es muchísimo más útil para todo el mundo hacer una donación de tejido cerebral. Nada más. Me tengo que ir, porque tengo una cita. O sea, 20 minutos y